Seguimos en Economía de Bolsillo. Ahora, para comunicarnos, nos vamos a charlar con Juan Carlos Junio, que es secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la posibilidad de comunicarme con la audiencia tucumana, ¿eh? Así que aquí estoy, con mucho gusto. La verdad que es un gusto, Juan Carlos, poder compartir contigo y también, al igual que Cato, es realmente un placer compartir la pantalla de Canal 10 contigo y que tu mensaje llegue para todo el pueblo de Tucumán. Bueno, fenómeno más. Te reitero el agradecimiento. Para mí también es una gran alegría poder estar en tu programa, efectivamente, estar con vos, ¿eh? Juan Carlos, dos temas que podemos por ahí vincularlo, digo al mismo tiempo, si se puede, que son preocupaciones que tienen que ver con lo económico y con lo político. Ajá. Uno es lo que venimos conversando en el programa permanentemente, en este tema que se dejó de hablar hace un tiempo y que sigue siendo una suerte de una bomba de tiempo que no se logra desactivar, que es el famoso tema de las LELIQ en la Argentina. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo están viendo desde allí? ¿Y cómo piensas que será ese proceso de desarmar esa bola de nieve que sigue creciendo en nuestro país y que no permite, en definitiva, toda esa masa de dinero volcarla a la actividad económica? Bueno, vamos a tratar de comentarlo lo más sencillo posible, sin tecnicismos. Pero lo primero que quiero decir es que todo lo que tiene que ver con el sistema financiero, y las LELIQ también, no hay que mirarlo con el prisma del anterior gobierno, que tenía una ideología en la materia específica que estaba en las antípodas de este. Desde que vino el nuevo gobierno, los bancos y el sistema financiero se rigen con otro tipo de criterios totalmente distintos. Entonces, no hay que comparar tampoco las LELIQ de ahora con las de Sturzenegger, por un par de cuestiones centrales. La primera es que Sturzenegger abrió las LELIQ, que por entonces eran fundamentalmente las LEBAC, a el sistema privado, a los privados. Y ahora eso está excluido. O sea, que en aquel entonces, ¿por qué se armó una bomba? Porque era un negoción para los privados colocar dinero a el 70, 80 y hasta el 85% anual. Entonces, hay dos diferencias muy grandes. Una es la tasa, que la tasa actual que paga la LELIQ a los bancos es la mitad de la que había entonces, que era la que iba conformando la bomba. Francamente, yo creo que ahora no hay bomba. Entonces, uno es la tasa, pero la más de fondo es que los particulares, los privados, las grandes corporaciones, que son los que se dice los grandes jugadores de todo esto, no pueden acceder a la LELIQ, solo pueden acceder a los bancos. Y no es que los bancos sean más buenos o más malos que los otros privados. Los bancos están regulados por el Banco Central. Por lo tanto, el Banco Central puede administrar estos fondos que no pueden ocurrir aquella salida en manada, lo que se llama en manada en la jerga bancaria, porque los privados un día, por temor o porque ya no es negocio, se van todos juntos y te dejan una situación financiera crítica. Eso no puede ser más porque los bancos están regulados y controlados por el Banco Central. Por lo tanto, hay dos cuestiones centrales. La tasa es la mitad y ya no pueden concurrir los privados sino los bancos. Así que yo no veo que haya un tema de bomba. Ahora bien, para concluir, la solución a esto es, yo diría, estructural, económica, porque los bancos, ¿por qué ponen la plata ahí?
La ponen porque tienen un exceso financiero. Los bancos toman dinero en caja de ahorro, toman dinero en cuenta corriente, toman dinero en plazo fijo y lo debieran colocar al sistema productivo. Pero como el sistema productivo está saliendo de la crisis, de la pandemia y de la crisis, en mi opinión, de caída de la actividad económica del macrismo, entonces todavía tienen exceso financiero si se colocan en la LELIQ. En la medida que se vaya reactivando la actividad industrial, comercial y de servicios, los bancos van a ir prestando más y van a ir sacando la plata de las LELIQ y entonces tendremos una situación, yo diría, mucho más virtuosa, ¿no es cierto? De cualquier manera, y ahora sí para concluir, el sistema financiero ya no es el mismo, ni las tasas son libres porque son reguladas las pasivas y una buena parte de las activas. Por ejemplo, el tema PYME, hay una cantidad enorme de líneas que están con tasas activas reguladas por el Banco Central. Tal cosa antes no existía y las pasivas de los plazos fijos también están reguladas por el Banco Central. Por lo tanto, creo que eso es lo de fondo, que hay un sistema financiero que es totalmente distinto. Bien, perfecto. Perfecto. Más claro imposible. Muchas gracias. Juan Carlos, la otra pregunta tiene que ver con los fallos de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo con el último, en plena pandemia, cuando el Poder Ejecutivo Nacional, con los datos que le otorga el Ministerio de Salud, más especialistas, más lo que se ve en el mundo, dice hay que frenar la circulación. Una forma de frenar la circulación es con la presencialidad en las escuelas, o sea, cortar esa presencialidad por 15 días. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su jefe, Horacio Larreta, pide que no se haga eso y la Corte Suprema falla a favor. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Mira, yo tengo una opinión muy crítica sobre la Corte Suprema, en el que este es, yo diría, un episodio grave, pero es un episodio más. Esta es la Corte Suprema que 2 integrantes de ellos iban a ser nombrados por decreto, fuera del Congreso, que es lo que establece la Constitución Nacional, por el presidente Macri, y esos 2 integrantes aceptaron ese temperamento, empezando por el actual presidente de la Corte. Esta es la Corte del 2x1 que se propuso y decretó, resolvió perdonar a los genocidas luego de 40 años de un proceso muy profundo de la sociedad argentina con vistas a lo contrario. Tuvo que dar marcha atrás porque hubo una explosión. Esto yo creo que es la gota que desborda el vaso, porque es la Corte Suprema es la cabeza del Poder Judicial y debe impartir justicia más allá de su voluntad política, de su identidad política. Y acá lo que ha hecho, como vos decías, es negar una ley nacional que deviene del decreto del Poder Ejecutivo del Presidente de la Nación por una medida de carácter local del jefe de gobierno porteño. Si esto siguiera así, entonces cualquier gobernador o cualquier intendente podría alterar las normas del presidente de la Nación, porque nuestro sistema federal efectivamente le da autonomía a la ciudad y a las provincias, pero también está la legitimidad de la presidencia de la Nación, o sea, de la Nación, más allá de quién sea o no sea el presidente. Acá la Corte se ha colocado como parte de un dispositivo político opositor de derecha contra un gobierno democrático y popular que lo que está haciendo básicamente es privilegiar la defensa de la salud de la población, de la vida, por encima de otras cuestiones, yo diría, políticas, sectoriales. Así que yo creo que se descalifica a la Corte y también creo que la reunión de antes de ayer, en la que estaba Alberto, estaba Cristina, estaba Kicillof y estaba Massa, creo que muestra una fuerte respuesta política, fuerte y serena a la vez, para responder con política y responder, yo diría, con medidas concretas para seguir defendiendo la salud de la población. Ahora, ¿qué pasa cuando ya son varios, como vos lo estabas diciendo, son varios ya los fallos políticos de la Corte Suprema que van en detrimento de lo que el gobierno nacional quiere hacer? Mirá, efectivamente empieza a ser un interrogante de hierro, porque cuando uno de los 3 poderes del Estado
que es la justicia, se abroga el derecho de otro poder del Estado como el legislativo y el ejecutivo, y se propone que con su poder negar el poder de los otros poderes democráticos, entonces estamos ante una posibilidad de crisis de carácter institucional. En términos políticos, lo que el presidente dijo al otro día, digan lo que digan, yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer según mis convicciones políticas. Ya está planteado entonces un conflicto de poderes. Así que eso es lo que está, hay una situación política abierta y cada vez, yo diría, más grave en este sentido. Lo que importa en definitiva, Mario, es que la sociedad vaya comprendiendo este tema y entonces se vayan generando las condiciones en el pueblo, en la sociedad, como para que esto se pueda resolver en términos políticos. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí. Pero siempre, en definitiva, hay un problema de relación de fuerzas, porque tampoco se puede decir que es idéntica esta corte que la que echó a patadas por radio y televisión Néstor Kirchner, porque aquella era una corte corrupta, la corte de los milagros, la corte asociada a la corrupción menemista. Y si bien esta es una corte deslegitimada en términos políticos y jurídicos, desprestigiada, no es idéntica a la situación que aquella, ¿no? Perfecto. Juan Carlos, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros y espero que se repita. Bueno, gracias a ustedes, saludos a ustedes y a toda la audiencia tucumana. Muchísimas gracias, Hasta pronto. Juan Carlos. Un abrazo enorme desde acá, desde Tucumán. Chao, Mario. Chao, Cato. Chao, gracias, muy amable.